¿Has escuchado hablar de la ley de atracción, de la ley de asunción? Bueno, todo esto se basa en el verdadero principio de todos, el principio maestro, que es el principio del mentalismo. El principio del mentalismo data de más de 10.000 años de antigüedad y es en lo que se basan todas las cosas demás que se han explicado. En este vídeo te voy a hablar de la verdadera ley de atracción, la verdadera ley de asunción, cómo trabajarlo. Es el principio del mentalismo, es súper, mega, hiper antiguo. La persona que lo explicó por primera vez fue Enoch, que fue el padre de Matusalén en la Biblia, que luego se conoció como Hermes Trismegisto, Tot en egipcio, o sea, tuvo muchos nombres, porque todo el mundo quería atribuirse la autoridad de esa persona tan especial que marcó un antes y un después y fue el primer sabio de nuestra humanidad. El principio del mentalismo, que dice, los pensamientos son cosas, lo que piensas se manifiesta. Déjame que te explique mejor el principio del mentalismo y cómo poder utilizar todas esas leyes de atracción, de asunción y todo lo que han dicho años después para que puedas utilizarlo a tu favor y puedas crear la realidad que tú deseas. Antes de empezar con la instrucción de hoy, me gustaría pedirte que si eres nuevo o todavía no estás suscrito, no me sigues, que lo hagas, porque voy a subir muchísimos más vídeos hablando de todos estos temas. Y si no te suscribes o no le das a seguir, la red social no te avisará. Es la única manera que tengo de avisarte. Así que si estás viendo esto desde el canal de YouTube, dale aquí abajo al botón de suscribirte, dale a la campanita, activa las notificaciones. Si lo estás viendo desde Facebook, lo mismo, activa las notificaciones y dale a seguir. Y si lo estás viendo desde Instagram, aquí arriba, al lado de mi nombre, vas a tener el botoncito de seguir. Le das a seguir y así te asegurarás de que cada vez que suba un vídeo nuevo te pueda avisar y no te pierdas la oportunidad de seguir aprendiendo estos principios conmigo. Ahora sí, empezamos. El principio del mentalismo. Los pensamientos son cosas, lo que piensas se manifiesta. ¿Por qué y cómo? Ahora en este vídeo te lo explico. Hola, almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Hoy te voy a hablar de la saga de La voz de tu alma, las bases de todo lo que enseño. Y quiero hablarte del principio del mentalismo. El principio del mentalismo es, históricamente, o sea, después hubieron como sucedáneos, como la ley de atracción, la ley de asunción de Neville Goddard, pero el primero que habló del principio del mentalismo en nuestra cultura, que nosotros conozcamos, fue el propio Jesús de Nazaret. El principio del mentalismo dice que los pensamientos son cosas, que lo que piensas se manifiesta. A través de la física cuántica, la ciencia, no todos los científicos, porque todavía no están abiertos a esto, la mayoría dicen que para cambiar un paradigma, una manera de pensar, tienen que pasar 50 años. Porque es el tiempo que tarda en morirse la persona que creó ese paradigma. Bueno, la cuestión, que la ciencia ya ha descubierto a través de la física cuántica que realmente nosotros pues sí tenemos un impacto en la materia, que nosotros estamos creando con el pensamiento continuamente nuestra realidad. Algunos científicos dicen que la realidad es ¿cómo se llama esto? Una proyección, que tiene un nombre, ahora no recuerdo, pero o sea, que un holograma, que vivimos en un holograma. Y no sé si recuerdas hace mucho tiempo la película de Star Wars, La Guerra de las Galaxias, que aparecían hologramas. Uno de los androides proyectaba un holograma y salía ahí la persona, pero la persona no estaba allí. Eso es un holograma. Y la ciencia, algunos científicos dicen que la vida se trata de un holograma. Otros se trata de una proyección de una conciencia colectiva. Hace muchos años ya se descubrió el efecto observador, que se llama efecto observador porque lo que descubrieron los científicos es que cuando alguien observaba la realidad, esa realidad se materializaba en función de la expectativa de la persona que estaba observando. Cuando no había observador, la realidad se comportaba en forma de onda, en forma de energía. Pero cuando había un observador, la realidad se comportaba en forma de partícula y esa partícula adquiría la forma de la expectativa de la persona que estaba observando. O sea,
se comportaba tal como el observador esperaba que se comportara. Cuando habían varios observadores, lo que hacía era sumarse toda la expectativa que tenía la gente que estaba mirando y se creaba en función de eso la realidad. Por eso decimos que vivimos en una realidad colectiva y que el subconsciente es colectivo. Por eso, si una sola persona es capaz, o un solo medio, es capaz de controlar la opinión de millones de personas, esa es la realidad que vamos a ver todos, a menos que aparezca una persona con un poder mental tan grande o más que el de millones de personas que sea capaz de cambiar el paradigma de la realidad. A lo largo de la historia ha ocurrido muchas veces. Jesús de Nazaret, Martin Luther King, Gandhi, Madre Teresa de Calcuta, Steve Jobs, no solamente gente del ámbito espiritual o humanitario, sino también de la tecnología, ¿no? O sea, alguien que ha creído en algo y lo ha creado y ha convencido luego a millones de personas de ese producto y ahora todos disfrutamos de eso y de hecho yo estoy grabando este vídeo a través de una tecnología que él creó. Entonces, lo que os quería decir del principio del mentalismo, verdadero principio del mentalismo. La gente luego le ha llamado la ley de atracción, luego algunos le han llamado la ley de asunción porque leen a Neville Goddard y decía la ley de asunción. A mí en realidad me hace gracia cuando dicen no, la ley de asunción es lo superior a la ley de atracción. Porque no se dan cuenta de que todo es marketing, o sea, ¿qué más da? La ley de asunción, la ley de atracción es lo mismo, es exactamente lo mismo. El principio que hay detrás es exactamente el mismo, que es el verdadero principio, es el principio del mentalismo. El principio del mentalismo, como te decía antes, el primero en enseñarlo en nuestra cultura fue Jesús de Nazaret, cuando decía, todo lo que pidáis, creyendo que lo tenéis, lo recibiréis. Entonces, ¿por qué lo que crees lo recibes en el futuro? Porque cuando crees algo, empiezas a activar esos campos electromagnéticos se comunican con el campo cuántico y eso atrae lo similar. Y esa es la ley de atracción. Ahora, por ejemplo, Neville Goddard decía, no, olvídate de la atracción, es la ley de la asunción. Debes asumir que eso que tú quieres ya lo tienes. Porque Neville estudió con un gurú de la India, un hindú, que vino a vivir a Estados Unidos. No me acuerdo cómo se llamaba el nombre de su maestro, pero le decía exactamente lo mismo que decía Jesús. Porque Jesús también aprendió en la India, en una parte que en la Biblia no se sabe dónde estuvo Jesús, se sabe ahora ya que estuvo aprendiendo de diferentes culturas. Los Agamas Vedas, que son los textos sagrados de los Vedas, tienen más de 10.000 años de antigüedad. Y ahí ya se nos dice cómo creamos la realidad a través del mentalismo, el principio del mentalismo. Pero mucho antes que eso, incluso, mucho antes que los Vedas, Enoch, que fue el primer sabio de nuestra época, ya nos descifró. Porque él dijo en la tabla esmeralda, como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Lo que significa, como es en tu mente, es en la materia. Y como es en la materia, es en tu mente. Para la mayoría de las personas, la materia condiciona su pensamiento. Entonces, ellos creen en función de lo que ven. Las almas imparables, lo que hacemos, las personas que son mis estudiantes, lo que les enseño a hacer es, primero, reacondicionar lo que ven, lo que piensan, para luego, con el efecto observador, cambiar la realidad de lo que ven. Entonces, como es arriba, es abajo. Para la mayoría de las personas, como es abajo, es arriba. Pero para nosotros, como es arriba, es abajo. Y luego lo de abajo acaba volviendo a reforzar lo de arriba que hemos creado. Bueno, pues Jesús de Nazaret cuando dijo, todo lo que pidáis creyendo que ya lo tenéis, estaba hablando de asumir que tú ya eres eso que tú quieres. Entonces, ni siquiera es algo que se inventó Neville, eso es más antiguo que todos nosotros juntos. Y la ley de atracción lo que hace es que cuando tú ya asumes que tú eres algo en la vida, lo que empiezas a vibrar en esa frecuencia y la ley de atracción atrae lo similar, porque vibraciones similares vibran juntas. Entonces se va reagrupando la materia. De hecho, sabemos que la materia primero tiene una vibración y en función de esa vibración se va reagrupando toda. Lo sabemos también a nivel celular. Por ejemplo, se han hecho experimentos que cuando una salamandra está en el huevo y está en periodo de incubación, lo que ocurre es que
la parte donde se va a desarrollar la cola tiene una vibración más baja que la parte donde se va a desarrollar el cerebro. Y en función de la vibración que hay en cada parte del huevo, se va acumulando y se van desarrollando las células para acabar formando una materia que coincide exactamente con la vibración anterior. Se sabe también, por ejemplo, que cuando una persona va a padecer de cualquier enfermedad, meses antes o incluso años antes, ya hay la vibración de eso y se empieza a crear la materia alrededor de eso, que es la enfermedad. Entonces, lo que sabemos es que todo se crea y se transforma mediante la vibración. Porque todo es energía, la energía no se destruye, la energía se transforma. Y esto lo decía Albert Einstein. Entonces, no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, ¿qué ocurre? Que la vibración lo que está haciendo es que estamos materializando cosas alrededor de esa vibración. En nosotros sabemos, como el universo es una conciencia colectiva, por eso el primer paso para el cambio es tomar conciencia. Esa conciencia colectiva lo que está haciendo es que estamos creando materia a nuestro alrededor. Una conciencia colectiva agitada crea agitación. Por eso, cuando alguien controla la conciencia colectiva, ya sabéis quién controla en nuestra sociedad la creencia colectiva, los medios de comunicación, etc., están enseñando lo peor del mundo a todo el planeta se agita. Y el planeta crea desastres naturales, etc. ¿Por qué? Porque como es dentro es fuera. Entonces, todo se está alterando porque nosotros estamos alterados. Si como conciencia colectiva todo el mundo apagara la televisión y empezara a concentrarse con pensamientos de alta vibración, el planeta se calmaría. Volvería a calmarse. Es una realidad que la mayoría, las masas, todavía no están dispuestas a aceptar o no están preparadas para aceptar. Cada vez más gente. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que el principio del mentalismo es la verdadera ley de atracción, la verdadera ley de asunción y es más antigua que todas esas cosas juntas. Y el verdadero principio es lo que piensas se manifiesta. Los pensamientos son cosas, lo que piensas se manifiesta. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en nuestras vidas? Aprender a dominar y a controlar nuestros pensamientos conscientemente. Porque Jesús de Nazaret, en nuestra cultura, que fue el primero, que dijo, todo lo que pidáis creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis, y dijo, sois dioses, pero lo habéis olvidado, lo que significa es, cuando la manera en que pide el ser humano es, por favor, Dios o universo, o a quien sea, a la vida, o me gustaría, o tal, está hablando desde la escasez, porque está pidiendo algo que no tiene. Y entonces el universo no habla en idiomas. No habla en español, en chino, en inglés. No hablan idiomas. Hablan vibración. Entonces, la manera en que nos decía Jesús que teníamos que pedir es, cuando pidáis, creed que ya lo tenéis y entonces, en el futuro, lo recibiréis. ¿Por qué en el futuro? Porque hay un proceso de gestación. Pero, creyendo que ya lo tienes. Entonces, si tú estás a pedir, por favor, me gustaría lograr esto, por favor, me gustaría traer esto, por favor, me gustaría crear esto en mi vida, por favor, me gustaría... Y en el fondo, la vibración que estás emitiendo, el lenguaje del campo cuántico, lo que le estás diciendo al universo es, no tengo esto. Entonces, nunca lo vas a traer desde ahí, desde ese punto de vista. La manera de hacerlo es, uno de los procesos más grandes de pedir, de petición, es mediante la gratitud. Por eso Neville decía la ley de la asunción. Asume que tú ya eres eso y agradece que ya tienes eso. Entonces, imagínate si tú todas las mañanas le dedicas un tiempo, nada, muy poquito, pero a agradecer y a asumir que tú ya tienes eso, agradeciendo que ya lo tienes, creyendo que ya lo tienes. ¿Cómo te sentirías si ya tuvieras eso? En la saga La voz de tu alma, en el libro de fe, os hablo del proceso de incorporación y de encarnación. Y en el proceso de encarnación, te digo que actúes como si ya fueras eso. Ahora, voy a ir un paso más allá, ¿vale? En el principio del mentalismo, para que lo acabes de entender del todo. Imagínate que tú dices, yo quiero crear, no lo sé, abundancia económica, ¿vale? Entonces, os puedo poner ejemplos míos porque lo he vivido en mi vida, ¿no? O sea, cuando a mí me diagnosticaron mi enfermedad con 14 años, yo asumí que yo estaba sano. Por eso me fui a entrenar con los sanos.
Y por eso, un año y medio después, quedé doble campeón de España. Transformé la realidad ante mis ojos, aplicando el mismo principio del mentalismo. Porque lo había leído con 12 años ya. Entonces, realmente así funciona, pero quiero que entiendas esto. Imagínate que quieres crear abundancia económica, ¿no? O sigamos con el ejemplo de la enfermedad. Tú no puedes querer sanar, pretender sanar, pedir sanar y seguir actuando como un enfermo. Una persona sana, ¿qué hace? Se levanta, está activa, trabaja, hace todas las cosas de la casa, del hogar, está contento, está feliz, está sano. Pero si tú estás desde la enfermedad, desde la queja, desde la energía baja, desde la negatividad y estás pidiendo sanar, lo que estás pidiendo es: estoy enfermo. Eso es creyendo que ya lo tienes. Ese es el principio del mentalismo real. Que cuesta mucho, porque en nuestra cultura no se nos ha enseñado a creer en esto. Entonces, cuando tú no crees en esto, en el fondo estás diciendo: estoy haciendo el tonto, esto no sirve para nada. Y pierdes la fe. Y cuando pierdes la fe, dejas de creer que ya lo tienes. Y empiezas a pensar que no lo tienes. Entonces, ahora, te preguntarás, ¿y cómo casa esto, Laín, con hacer las acciones que te llevan a lograr eso? Ahí es donde está la clave. Porque, sigamos con el ejemplo de que quieres crear abundancia. Cuando tú miras las personas que tienen más abundancia en el planeta, la abundancia económica viene a través del canal de los negocios, que puedes participar activa o pasivamente, o sea, como trabajador o como empresario. Pero siempre viene por ahí, porque la abundancia económica viene por un intercambio de energía también. Yo hago algo por los demás y alguien es el que recibe eso, me da dinero a cambio. Y ese es el intercambio energético. Y siempre es así. El intercambio de amor, ¿qué es? A través de las relaciones. Contigo mismo y con los demás, ¿no? Tú quieres amor propio, debes aprender a relacionarte contigo mismo, pero debes darte a ti mismo para sentirlo. Y si quieres amor con los demás, debes dar a los demás para sentirlo. Entonces, así es como se reciben las cosas. Y en la salud viene a través del cuerpo, es el canal del cuerpo. Entonces, cuando tú le das al cuerpo, el cuerpo responde y te da ¿qué? Energía, vitalidad, lo que tú le estás pidiendo. Entonces, ¿cómo se traduce esto en las acciones? Debemos aprender cuáles son las acciones que te llevan a un resultado en el campo en el que tú quieres crear algo y actuar como la persona que ya tiene el resultado que tú quieres lograr. Eso es el principio del mentalismo. Por ejemplo, un millonario, ¿cómo actuaría en su día a día? ¿Cómo actuaría? Entonces, claro, tú debes hacer lo mismo que hace un millonario en su día a día. ¿Y eso qué implica? Pues tener una empresa, tener un negocio, saber hacer X cosas dentro de ese negocio para poder... Y ese es el principio del mentalismo. O sea, tu mente se enfoca en hacer lo que ya hace una persona que ya lo tiene. Y entonces lo recibes. Creas el resultado. Ahora, debe haber una conciencia detrás. Por eso, por ejemplo, cuando una persona empieza un negocio, al principio, debe sobrepasar la limitación física y material que está viviendo en ese momento y debe arrancar ese negocio creyendo que ya es el super éxito que él quiere lograr desde el principio. Por eso, cuando una persona quiere sanar, no puede pretender sanar desde la enfermedad. Debe empezar a hacer lo que hace una persona sana desde la salud, no desde la enfermedad. Cuando una persona quiere atraer a una persona a su vida y la persona tiene diferentes características, tú debes ser el igual a esa persona, porque tu vibración atraerá a alguien similar. Entonces, debes preparar tu casa, debes hacer huecos para esa persona, porque esa persona ya está viviendo contigo. Tú todavía no la ves materializada, pero tú ya debes tener conversaciones con esa persona por la noche, como harías normalmente. O sea, ¿cómo harías con una persona que estás conviviendo con ella y es tu pareja? Pues en la comida hablarías con ella, le prepararías su comida, le prepararías su silla, antes de irte a dormir comentarías con ella qué tal ha ido el día, no sé, harías cosas, ¿no? De pareja. Entonces, debes preparar y debes sentir eso y debes hacerlo y debes actuar como si antes de que sea. Es lo mismo en las tres áreas maestras, salud, dinero y amor. Debes actuar como aquel que ya es lo que quieres ser. Recuerdo cuando yo empecé con mi sueño de ser escritor bestseller,
y hacía conferencias, eventos, etc. Y mentalmente al principio yo tenía muchas inseguridades, pero yo me decía creyendo que ya lo tienes, creyendo que ya lo eres. Entonces yo salía ahí y salía hablando igual, con la misma seguridad que te estoy hablando ahora, después de muchos años y después de tener muchos resultados. Pero esta seguridad yo ya la tenía antes de tener los resultados, porque debes creer que ya lo tienes antes de que lo tengas, antes de que lo veas. Entonces, eso es el verdadero principio del mentalismo. Esa es la verdadera ley de atracción. Ese es el verdadero principio de la ley de la asunción. Ese es el creyendo que ya lo tienes de Jesús. Todo eso es el principio del mentalismo. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Aquello que tú creas que eres es en lo que te vas a convertir. Pero creer, debes tener la creencia, debes tener la firmeza, debes tener la convicción de que eso ya es un hecho en tu vida y en tu realidad. Y no pedir y actuar como alguien que quiere lograr algo, sino actuar desde alguien que ya ha logrado eso. Fíjate qué diferencia, ¿eh? No te estoy diciendo que evites la acción. Jesús era una persona de acción. Incluso el propio Neville, que a la gente no lo ha entendido nada, y les encanta meditar y ya está, te dice que debes tomar acción inspirada. Yo te digo, debes tomar acción masiva, imparable, mentoreada e intuitiva. Entonces, actúa como si ya lo tuvieras. Una persona que quiere crear abundancia, el rey Salomón, por ejemplo, en la Biblia decía que la pereza y la pobreza son hermanas. Entonces, una persona que quiere crear abundancia no puede ser un perezoso. No puede ser una persona perezosa que se levanta tarde, que no hace nada. Las personas que crean abundancia económica son súper productivas, son súper activas en un negocio, en una pasión, en un propósito. Entonces, tú no puedes pretender querer crear abundancia económica estando perdido en la vida, sin propósito y siendo vago y sin tomar acción. Porque la gente que tiene abundancia no son así. Entonces, es imposible que conectes con el principio del mentalismo, con la mentalidad de una persona que crea abundancia, siendo totalmente lo contrario a las personas que la crean. ¿Entendéis el verdadero principio del mentalismo y el verdadero principio de ley de atracción? Tú no puedes pretender estar sano y seguir actuando como un enfermo, porque no lo vas a hacer nunca jamás. La vibración que impera en ti es la de enfermedad si haces eso. Entonces, tú debes actuar como la persona que ya ha sanado y para eso se te exige fe. Por eso Jesús decía, según tu fe te es dado. Según tu fe se te dará. Y la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Según tu fe se te dará. Nos movemos por fe, no por vista, se dice en la Biblia. Entonces, ¿qué es moverse por fe? Es moverse por la convicción de lo que no se ve, por la certeza de lo que se espera. Actúas como si ya lo tienes. Cualquier acción que hagas para lograr algo, debes hacerla desde la conciencia de que eso ya lo tienes. Ya está materializado, aunque aún no lo estás viendo. Ya existe, porque la energía no se destruye, ni se crea, se transforma. Todo lo que tú quieres ya existe. Al tú cambiar la polaridad de tus pensamientos, empiezas a vibrar en una vibración diferente y empiezas a atraer cosas diferentes y tú empiezas a actuar de manera diferente, principio de causa y efecto, que forma parte del principio del mentalismo. Entonces, tu vida empieza a cambiar continuamente. Y todo lo que creas es algo que has creado previamente en tu mente. Previamente. No puedes tener nada en tu vida que previamente, durante semanas, meses o incluso, depende de lo alejado que estés de aquello que quieres y lo grande que sea, años, que previamente no hayas creado en tu mente durante años. Tú mira las biografías de la gente más exitosa del planeta y todos te van a decir que lo soñaron durante años, que lo imaginaron durante años, que actuaron para conseguirlo durante años, que ellos se imaginaban allí. Cantantes cantando en el salón de su casa, subiéndose al sofá, sabiendo que hay ahí una multitud escuchándoles durante años, desde niños. Actores de cine, actuando como si estuvieran en Hollywood, desde niños. Deportistas de élite, soñando que ganaban una medalla y subían al podio en unos Juegos Olímpicos, desde niños. Os digo por experiencia
que los grandes deportistas de élite que yo he conocido, desde niños, soñaban con ir a los Juegos Olímpicos y ganar medallas. Los deportistas mediocres se acogieron a ese sueño de más mayores, porque no era un sueño real del alma, no era un anhelo del alma, era un deseo de la mente, era un deseo ajeno. Vieron a otros hacerlos y dijeron, me encantaría ese aura de éxito. Pero, por eso insisto tanto en que las cosas deben ser propósitos. Debe ser un anhelo genuino del alma. Debe ser algo real, auténtico. Debe ser auténtico en tu interior. Los deseos que no estás cumpliendo en tu vida muchas veces no son ni siquiera por falta de fe. Es que tu alma aborrece eso que quieres porque no es auténtico, no es desde tu ser, no es desde la autenticidad más grande que estás pidiendo, queriendo eso o queriendo crear algo. Debe ser desde la autenticidad, debe ser desde la verdad más absoluta. Por eso Jesús decía, conoced la verdad y la verdad os liberará. Todo el sufrimiento que tenéis a veces, a los que ya os estáis esforzando, es porque no vais detrás de vuestra verdad más absoluta. ¿Cuál es vuestra verdad? ¿Cuál es vuestra autenticidad? Y desde ahí, practicar el principio del mentalismo, creyendo que ya lo tienes y lo recibirás. Si te está gustando esta instrucción de la saga La voz de tu alma, déjame un comentario y pon yo soy un alma imparable y ayúdame a compartirlo. Dale a compartir, compártelo con tus seres queridos por WhatsApp, en redes sociales, donde sea, para que más personas aprendan esta enseñanza y esta instrucción. Así que bueno, sin más, espero haberos inspirado, espero haberos ayudado. De verdad que el principio del mentalismo es la base de todas las leyes de atracción, de las leyes de asunción, del creyendo que ya lo tienes y lo recibirás. Es el principio del mentalismo. Esto es lo que debemos dominar, el mentalismo. El mentalismo es la base de todo. Los pensamientos son cosas, lo que crees es lo que creas. Lo que piensas se manifiesta. Manifestar significa hacer visible lo invisible. Principio del mentalismo. Esto es lo que debes dominar en tu vida. Así que bueno, sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Si quieres aprender más de todo esto, te espero dentro de la saga de La voz de tu alma, que es donde explico todos estos principios. Por eso digo que es una inversión para toda la vida, pero esto es donde deberían empezar todas las familias, todas las personas en este mundo. Una vez me preguntaron, Laín, ¿qué le dirías al Laín de 15 años, de 10 años? Y yo les dije, no diría nada, les daría esto. Les diría, toma, estudiate esto. Esto es lo que va a guiar tu vida para siempre. Y si haces lo que aquí se dice, tu vida irá bien. Entonces, bueno, os voy a dejar aquí abajo el enlace, ¿vale? Lo enviamos desde la página web a cualquier parte del planeta, o sea que en unos pocos días, si hoy tomas la decisión de volverte un estudiante de los principios de la saga La voz de tu alma, en pocos días podrás empezar a estudiar estos principios conmigo y con todas las almas imparables. Te voy a dejar aquí abajo también un enlace porque tenemos un grupo de almas imparables en Facebook y ahí puedes crear grupos de estudio para que os podáis conectar y podáis estudiar cada semana los principios de las sagas de La voz de tu alma, empezando por el primer libro hasta el tomo número 11. Así que bueno, gracias de todo corazón. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Que pases un día espectacular. Chao. ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar?